Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en TCTV. Esta noche les vamos a contar la trascida de ese debate a cuatro de anoche que analistas y observadores han coincidido en señalar que no fue ni mucho menos decisivo y no tuvo un claro vencedor. Bueno, ganaron los organizadores porque fue seguido por más de 9 millones de espectadores, pero no fue ni decisivo ni muy diferente al que vimos previamente en TCTV. Además resultó en muchos momentos bastante soporífero, como dejaron escrito, yo no lo vi desde luego, pero sí lo escribieron así cientos de miles de espectadores en las redes sociales. Es calidez, no hubo anécdotas personales. Rivera quiso contar algo de su hija que estudiaba catalán, pero no terminó de contar. Se puso muy ñoño al final, Iglesias, con lo de sonrían, así, muy empalagoso. Pero nadie contó anécdotas personales, contó un chiste, todo fue muy frío. Por tanto, la nueva política sigue siendo igual de fría que cuando hace 27 años Aznar y González se sentaron a decir lo mismo. Y es, ¿manzanas traigo? ¿Cómo es? ¿Manzanas traigo? Sí, le preguntas por el precio de la lubina y te dice, tengo una manzanita. ¿De dónde vengo? Manzanas traigo. A Luis Salvador no le voy a preguntar quién ganó, porque claro, si le pregunto quién ganó, dirá mi jefe, mi líder, Albert Rivera. Por tanto, te pregunto, Luis, ¿quién no perdió? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se perdió. Se perdió él. O sea, se perdió porque aparte él tenía un pulso con Pablo Iglesias muy importante que dirimir en su espectro y no lo saldó positivamente. O sea, por tanto yo creo que ahí se perdió y tampoco consiguió poner en ningún aprieto al Partido Popular en este sentido, ¿no? Por otra parte creo que Soraya demostró que mejoró a Rajoy. O sea, creo que Soraya lo hizo mucho mejor de lo que lo hubiera hecho Mariano Rajoy, pero quien se presenta presidente del gobierno es Mariano Rajoy, no Soraya, por importante que sea dentro de ese gobierno, pero hizo un muy buen debate. Por otra parte, creo que Pablo Iglesias, demostró ser el mejor sindicalista, hizo un discurso para los suyos, no para presidir y dirigir este país, pero sí para los suyos, y yo creo que Albert Rivera, una cuestión distinta son las expectativas, que eran altísimas, como si pudiera romper el debate y ganar las elecciones desde el debate de ayer, pero yo creo que lo sobrio es que Albert Rivera demostró que es una persona que tiene madera política, que tiene capacidad para poder ser presidente de este país y que argumentó y contraargumentó permanentemente a los argumentos que dan los demás. Vamos a oírlo, perdóname, Margarita. Vamos a oírlo. Sí, vale. Vamos a oírlo y además le pedimos también explicaciones a José Luis Sellón, a ver qué opina sobre eso. Momento en el que él sugiere o dice, yo es que no he visto el debate, sinceramente, porque después lo que he leído es que él interpreta que el referéndum, asegura que el referéndum de Andalucía de 1980 es para que los andaluces decidan sobre su independencia. Aquel referéndum se hace para que los andaluces opten por la vía del 151 artículo de la Constitución, que más o menos le equipara a las comunidades autónomas históricas, País Vasco, Galicia y Cataluña, o por la vía del 143. El que regula las demás comunidades, así de fácil. O sea, si usted opta por el 141, ya sabe que va a tener unas competencias un poquito mayores y sobre todo va a tener la posibilidad de que sus elecciones las organice cuando le dé la gana. 143 ya están reguladas y tienen que celebrarse cada 4 años junto con las municipales. Pero él interpreta esto como que, hombre, los andaluces decidieron o tuvieron derecho a su autodeterminación e incluso a votar sobre su independencia. Véanlo. Dos cosas muy rápidas. En el año 1977, Andalucía decidió que como Andalucía querían estar en España. Y eso es un ejemplo para nosotros frente al inmovilismo. Un comentario y una pregunta. Pedro, el derecho de autodeterminación así formulado lo tenía el Partido Socialista en su programa en 1977. Y una pregunta, Albert. ¿Albert Camus era francés o argelino? ¿Puedo responder? Saber ganar. Venga, vamos por partes. Pedro Sánchez, Albert Rivera. Pedro Sánchez, Albert Rivera. Dice el programa electoral del Partido Socialista de 1977. En 1977, Pablo, no existía ni Internet y tampoco lo llevábamos en el programa electoral. Yo sinceramente... Decía un señor muy conservador que se llamaba Winston Churchill, tortura los números que al final dirán lo que tú quieres. Las listas de Podemos son las que más mujeres tienen y entre los 3 primeros puestos en las que figuran más mujeres. ¿Cuántas cabezas de lista lleváis? ¿Cuántas cabezas de lista lleváis mujeres? Estamos hablando de corrupción. Pero yo he hecho 2 propuestas. Pablo, a eso. Yo he hecho 2 propuestas, Pedro, cálmate. Bueno, el caso es que coló dos o tres, en fin, mentiras piadosas. Un momentito, todos a la vez, no, yo doy paso. Venga, Margarita. Es que el resbalón es mucho más grave porque resulta que Pablo Iglesias es el único de los políticos que ayer estuvieron en A3 Media que postula, defiende para Cataluña
que haya una consulta previa sobre qué pasa con Cataluña y sus relaciones con España. Quiero dejarlo bien claro, no son solo imagen, también es contenido, y estamos hablando muchísimo del contenido. Y en ese sentido, los ganadores, bien Pablo Iglesias o bien Soraya, cada uno el que quiera, porque hay una cierta discusión en ese sentido, los estamos evaluando también no solo por la imagen, sino por lo que han propuesto. Pero insisto, yo creo que los dos destacaron y al final parecía que Albert Rivera tenía que polarizar el debate en torno a él y a Soraya, que era su gran apuesta y su objetivo, y no lo consiguió. Fíjate si es importante esto que estamos comentando y que coincide con la percepción que tiene también el propio Partido Socialista. Hoy los ataques más contundentes de Pedro Sánchez en sus mítines en Andalucía o en los actos que ha tenido han ido dirigidos precisamente a Podemos. Poner en manos de Artur Mas un número de votos muy importante, porque la propuesta de Ciudadanos dice que es proporcional a la población. Es decir, Artur Mas en ese Senado de Albert Rivera tendría los mismos votos que todos los ciudadanos de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Extremadura. Estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de algo tan serio como eso. Y en ese momento, eso es a mí una cosa que... Eso es un Sanedrín. Es que no lo supo defender. Que yo no puedo... Un momentito, Luis Salvador por alusiones y luego Iván Redondo. Improvisación total. Para terminar, por una parte yo creo que lo que Chani está denunciando no es el voto limpio dentro de la red de personas que deciden votar a una persona. Lo que Chani está denunciando es el uso de robot, el uso de votaciones repetidas. O sea, que por tanto está hablando de la adulteración de lo que están diciendo las encuestas que en ese momento están en la red. Con respecto a lo del tema del debate, o sea, yo estoy de acuerdo que a Albert Rivera, pues probablemente se había creado la expectativa de que Albert Rivera podía terminar de ganar estas elecciones en ese debate. Cuando tú estás diciendo lo de que es equidistante, no, es que nosotros somos un partido de centro. Y un partido de centro que defiende unas posiciones... Perdón, es que estás hablando de equidistancia. Estoy de acuerdo contigo en una cosa, Guillón. Has dicho que los potenciales votantes de Ciudadanos, igual que siempre cuando os arrogáis los votos del PP y tenéis... No, aquí todos son potenciales votantes de quien quieren votar en democracia, como bien has dicho. Pero hay una trayectoria, por eso te digo, que totalmente de acuerdo contigo. Aquí está lo que publicó el diario.es precisamente sobre los artículos de opinión más favorables a cada uno de los candidatos. El 36,5% sobre Albert Rivera, 19% sobre Pablo Iglesias, 17,8% sobre Rajoy y 11,1% sobre Pedro Sánchez. ¿Pero quién vota eso? No, me refiero... Luis, si volvemos otra vez, entonces, perdón, que no, que esto no es que se vota, que son artículos de opinión favorables a cada uno de los candidatos de los medios, de todos los medios en general. En todos los medios en general. ¿Quién dice lo que es favorable? O sea, por ejemplo, decir que hay una cuando tú estás, perdona, Guillón, cuando tú estás leyendo un artículo, sabes lo que está diciendo, que es favorable o que no es favorable. Cuando yo escucho a Margarita, sé que no le gusta Albert Rivera. Y cuando yo entonces escucho a otro que le gusta, sé que le gusta. Por tanto, eso se sabe. Con respecto a lo que estás diciendo del Senado, o sea, esa Cámara la conozco perfectamente. Lo sé. O sea, en el año 2004, con 2 millones menos de votos, el Partido Popular estaba solamente a 4 senadores de la mayoría absoluta. Hoy la mayoría absoluta del PP es absolutamente... O sea, vamos, no hay nadie que pueda toser, ni respirar, ni o proponer nada en esa Cámara que no quiera el Partido Popular, porque precisamente, sociológicamente, por cómo se distribuye el voto en cada una de las circunscripciones, algo que también es anómalo, porque lo distorsiona mucho, el Partido Popular tiene una Cámara a día de hoy súper cómoda, que gobierna con mayoría absoluta prácticamente con nada. No, quiero decir... Bueno, perdón. Las urnas... Perdón. No, las urnas no. Repito, 2004. Repito, perdón. No me cortéis el argumento que yo os he escuchado a todos. O sea, 2004, Partido Popular, 2 millones de votos menos que el partido que gana las elecciones. Partido Popular, a 4 senadores de tener la mayoría absoluta en el Senado. Cuando empatan, el Partido Popular se dispara en mayoría. Por tanto, los votos... Bueno, lo que quiero, por favor, lo que quiero es que se me deje introducir mis argumentos, igual que yo me callo cuando los metéis los demás. O sea, no se trata... Perdón, las listas abiertas del Senado, ¿qué son? Papeletas con las 3 cruces puestas por los partidos y buzonadas a todos los sitios para que se voten los mismos y que los partidos ordenan de mayor solo vale si me escuchas, Miguel Ángel, y me dejas hablar. Antonio, cada vez que hablo tengo que escuchar, o sea, una mosca por la derecha que siempre tiene que intentar interrumpirme para que no se escuchen mis argumentos. Las listas abiertas que tú estás diciendo significarían que podrían... Yo no soy una mosca. Otra vez. Las listas abiertas que estás diciendo significarían
que ganarían personas distintas, de partidos distintos, en base a la persona. Ahora eso es y una sistemática y matemáticamente... Pues perdona, es que como cada día te inventas la democracia, pero me una lista abierta es la que tú votas con una X, ya está. Invéntate el respeto a escuchar al que está hablando. No, es que hablas durante media hora y siempre a favor de Ciudadanos. Métete un día con Ciudadanos, hombre. Pero bueno, Ciudadanos, Luis. Ya, pero es que vamos a ver, entonces lo que no vale, entonces yo quiero a alguien aquí del Partido Popular para que se enfrente a él. Ángel, por porque favor, siempre pasa lo mismo. Bueno, Ya está, si no es respetuoso, si no escucha nunca, interrumpe siempre, es maleducado, yo no tengo la culpa. Venga, por favor, brevemente. No, lo que estoy diciendo brevemente es que siempre en las elecciones al Senado salen históricamente 3 de un partido y 1 de otro. Eso no son listas abiertas. Eso son listas cerradas, bloqueadas, con cruces puestas y que salen en el orden que los han colocado los partidos. ¿Eso es mentira, Miguel Ángel? Nada. No te pregunto. Eso es mentira. Ciudadanos se ha presentado al Senado en lista abierta. Que no ha perdido. Pues si perdéis, perdéis. ¿Quién ha Es dicho que lo que no vale es que cuando os toquen así, ¡ay, me han tocado! ¡Ay, como hemos perdido las elecciones! ¡No valen las elecciones! ¡No valen! Venga, hombre. Perdona, estamos listas analizando el abiertas son sistema. listas abiertas y ya está. Y tú dices que las listas abiertas del Senado funcionan. Perdona, son listas abiertas. Tú verás. Hay variedad de votos. 10 segundos. Eres tú el que quieres listas abiertas. Pero solo una cosa. Cerramos capítulos. Si yo estoy de acuerdo en que el Senado está mal, pero es que lo que proponéis vosotros está todavía peor. Mucho peor. Es Chani, que, lo que proponemos nosotros yo quiero es abolir que el Senado, pero no hacer un Sanedrín de presidentes. Lo que proponemos nosotros es que ante el debate permanente, cuando está, mira, el Senado está muy cuando mal, Mariano Rajoy, cuando Mariano Rajoy le preguntó a Zapatero que qué propuesta estaba planteando Zapatero sobre la reforma del Senado, Zapatero le leyó la reforma que estaba planteando y le dijo la misma, y dijo libro de diario de sesiones, era la intervención, leyó la intervención de Mariano Rajoy, la misma que Rajoy le pidió a Zapatero cuando tenían los papeles cambiados. Y el problema es que van cambiando los papeles. Yo creo que este es el motivo por el que el señor Rajoy no está aquí. Es este, y lo saben todos los españoles. Los originales de Bárcenas incluyen pagos a Rajoy cuando era ministro. Este es el motivo por el que el señor Rajoy no ha querido venir y estoy en Doñana. Pero yo les digo una cosa, yo voy a guardar esto, porque yo también estoy harto, como muchos españoles, de y tú más. Porque es un problema de España, ¿Os la parece corrupción. mentira? El segundo, no, es que ya está, señora Sánchez de María. Le he agradecido al principio que viniera usted y que defienda lo que Rajoy no se atrevió a defender. Tiene usted mérito y se lo reconozco. Pero dicho eso, vamos a hablar de soluciones. No pretendo competir con Pablo Iglesias porque sus acuerdos siempre son buenos y los demás siempre son malos. Cuando uno quiere dar lecciones tiene que predicar con el ejemplo y estuvo usted apoyando gobiernos en los que hay imputados del Partido Socialista, con lo que en lugar de elegancia es mejor que hable usted. Pero insisto, ella les mira fijamente, con muchísima seguridad, transmitiendo mucha solidez. Y aunque antes se ha hablado de la comunicación no verbal, no lo quiero ir por ahí, no quiero ir, voy a la decisión de lanzar tu mensaje y de ir hasta el final. Y fijaros que Pablo Iglesias no le mira en ningún momento a los ojos, que incluso cuando le dice en un momento determinado, no lo digo por ti, Soraya, etcétera, no le está ni mirando, pero ella le está mirando fijamente en todo momento. Y es interesante porque desde el minuto 1, si te acuerdas, Miguel Ángel, cuando estábamos viéndola que se metía, y yo lo voy a destacar aquí porque el 1-0 de Soraya del debate lo consigue cuando saluda a Andrés Herzog, después de que todos entre pitos, porque lo que comentamos, Miguel Ángel, fue el debate empieza en los escenarios, desde el minuto 1 en que te metes en el coche. Uno, porque no llevaba el cinturón. Otra, porque sale, es la última en llegar y saluda al de UPyD, que fue un gesto muy positivo. Yo he debatido con Pablo Iglesias en La Sexta, teníamos uno enfrente de otro, nunca me miró a los ojos. Se agarraba al atril y leía lo que tenía escrito. Nunca me miró a los ojos. Bueno, a mí me reconocerá que por lo menos yo sí te miro a los ojos. Aquí estamos hablando de este debate y parece que es ¿Cómo os queréis? No, yo no le tengo ninguna cosa negativa hacia él, por supuesto. O sea, estamos hablando del debate, analizándolo como si es que parece ser que hubiera habido otro debate diferente y yo no me he enterado. Una cosa distinta es que digamos cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno y que Soraya especialmente estuvo bien, porque estuvo bien. O sea, nos ha dicho que precisamente las tablas que tiene en ese sentido es de hacer las sesiones de control al gobierno permanentemente y eso da mucha solidez de cara a un debate de estas características. Eso es una cuestión. Pero también se ha dicho en este debate que ninguno lo había perdido, que quitando Pedro Sánchez, que había estado muchísimo más flojo, pues el tema de Albert Rivera era que no había cubierto las expectativas de haber ganado arrollando el debate. Pero ayer Albert Rivera fue el político que estuvo poniendo encima de la mesa propuestas y luego contraargumentaba lo que decían los demás. Bueno, estoy diciendo, se puede repetir y ver cada uno el debate. Albert Rivera permanentemente ponía propuestas y contraargumentaba. Lo que se dice de que estaba nervioso, o sea, cada uno tenemos nuestras
nuestra forma de comportarnos a la hora de movernos, a la hora de tocarnos. Eso no tiene nada que ver con los nervios. O sea, yo he practicado deporte, era saltador y hacíamos un ritual antes de saltar y cualquiera diría, estos tíos están nerviosos. No, forma parte del rito, o sea, de la hora de moverte o la hora, digamos, de que estás deseando saltar o deseando intervenir. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los nervios. En relación al tema de Pablo Iglesias exclusivamente lanzó su mitin hacia la gente que quería y trató de decir, soy más de izquierdas que Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez estaba perdido, pero repito, y ya termino. O sea, el debate de Albert Rivera, quitando el que no arrolló como hubieran pedido las expectativas, fue un debate propositivo y, por cierto, todos los mítines y actos que estamos haciendo no son como los de Pedro Sánchez chillando, son con un pinganillo y explicando propuestas acto tras acto. Maruenda, que le echa un par de narices. Sí. Pues espérate que el Mundo lleva mañana a portada un asunto que no sé, vamos a ver cómo... ¿Qué recorrido tiene? Que me voy a hacer Hay simpatía en la prensa y entre los periodistas, sobre todo centro derecha, no digo los que están aquí, hacia Albert Rivera, eso es una evidencia. Los que están aquí no, habrá una buena propuesta detrás, ¿no? Lo digo porque estamos intentando desvirtuar. Que un señor con barba de 60... Estamos hablando del político, antes se decía lo del tema de Rajoy, decía Maruenda, dice, es que es inconcebible cómo Rajoy puede ser el que tenga el mejor resultado en todos los porcentajes y sin embargo se le diga, o sea, Rajoy tiene una valoración ciudadana muy por debajo de Albert Rivera y muy por debajo incluso de Pedro Sánchez. O sea, es un político mal valorado. Lo que pasa es que la valoración tiene su lectura, tiene su lectura, no tiene... Perdón, esas encuestas que estamos hablando no son las del botón y las de la estamos hablando de todas las estamos hablando de todas las encuestas. ¿Cómo se hacen las encuestas? Ahora las cuestionamos todas, ya no vale la valoración de candidatos. La valoración es cierto, decía antes Chani, razón, la más valorada, Iván, sobre este particular, la más valorada era Rosa Díez y fíjate dónde está Rosa Díez y su partido. Yo creo que la valoración es, y Anguita, que decía siempre, yo solo lo comentaba, dice, a mí me quiere mucho Anguita, pero para colocarme en una hornacina, me quiere mucho, pero no me votan. Si la valoración diera igual, Mariano Rajoy hubiese estado en ese debate. Mariano Rajoy envió a Rajoy ganó las elecciones del 2011 con una valoración bajísima. Porque la valoración es muy baja. La valoración de Rajoy estaba suspendido. En el 2011 gana por mayoría absoluta, por favor, Luis. No os empeñéis. Sí que quiero hablar sobre el tema de la valoración, no os empeñéis. No, el por qué estuvo Soraya o por qué no. No, porque no estuvo Rajoy, que era el que tenía que estar. Y no me digas lo de que aquí hay equipo, etcétera. Rajoy lo que hizo es quitarse de en medio para que nadie le pudiera decir. Porque ¿cómo va a ser creíble que diga ahora mismo vamos a bajar los impuestos porque ahora la situación va bien? Si ya en su momento dijo que iba a bajar los impuestos conociendo que la situación iba mal, hizo totalmente todo lo contrario. Si dijo no vamos a meter mano en el Consejo General del Poder Judicial, y lo decía el programa, y eso no tenía nada que ver con la economía, y después volvió a meterle mano en el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndoselo también con los partidos nacionalistas, e incumplió tantas partes del programa. A ver, José Luis, pero si ya han cambiado la propuesta fiscal y todavía no habéis empezado, o sea, ya habéis hecho dos. La situación, primero por las situaciones, la situación económica en 2011... Venga. Pero la conocía Rajoy cuando hizo el programa. ¿Cómo la va a reconocer? Vamos a ver, yo estuve en el traspaso de poderes con el Partido Socialista, partido en el que, por cierto, militabas tú entonces. Sí, por supuesto que sí. Tú eres del Partido Socialista que dejó el país como dejó en 2011. Perdona, eres del los 300.000, los millones de votantes. Yo no decidí la política económica. Tú eras senador. Sí, perdón, y achacarme la ley de la ciencia, la tecnología, la innovación y el plan avance, eso fue lo mío. Un momento. Si tu partido está haciendo campaña diciendo el Partido Popular de toda la vida y el Partido Socialista de toda la vida, ¿tú eres del Partido Socialista de toda la vida? Sí. Perdona. Sí, Luis, sí. Ahora estás queriendo utilizar demagógicamente va a salir del carril. Lo cual daría para que te explicara las batallas que yo di dentro del PSOE, por qué dejé el PSOE. Pero bien, parlamentariamente, te repito, parlamentariamente. Pero lo que te quiero decir es 2011 el padre de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación y del plan avance. Permíteme un segundo. Entonces, no, mídeme por lo que yo he hecho. Bien, 2011. Sacado por unanimidad, también con tu partido. 2011. Entonces, 2011. Yo estuve en el traspaso de gobierno con el Partido Socialista. Les preguntamos el déficit público de este país hasta la saciedad. Y no hubo manera de... Pero si gobernabais la mayoría de las comunidades autónomas, teníais la información de las comunidades autónomas. No había transparencia sobre datos públicos. Llegamos al gobierno. El día que nos sentamos por primera vez allí, había un 9% de déficit público. Y tuvimos que, evidentemente, tomar medidas drásticas, porque 3 puntos de déficit público son 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Y ayer, perdona, Soraya Sáenz de Santa María fue al debate porque el Partido Popular, por supuesto que tiene equipo, y porque se demostró ayer de qué van estas elecciones. Estas elecciones no van entre 2 o 3 personas que son única y exclusivamente ellos. Proyectos tan personalistas
que son incapaces de buscar una sustitución en ningún caso. Nosotros tenemos un equipo, perdón. Candidatos a la presidencia del gobierno. Lo normal es que fuera el presicandidato. No que mandaran un equipo al candidato. Perdona, Luis, equipo, proyecto y podemos mandar a un sustituto. No, es que vosotros no podéis mandar a nadie a ningún sitio. Albert Rivera, Luis, claro, no podéis. ¿Qué equipo? Pero si el principal asesor económico de vuestro partido, la persona que pidió el rescate para España en el año 2012, que es Garicano, no le habéis metido ni siquiera la candidatura. Está publicado. Claro. Oye, perdona, vamos a dejar aquí porque estamos fuera de tiempo. Perdón un momento. Solo una... No puedo. Vosotros tenéis Carmen, ahora los datos exactos de qué pasa en las comunidades autónomas, ¿no? Supongo, como le reclamáis. Las comunidades autónomas, no, perdona, pero los datos los tendríais que tener todos. La oposición tiene todos los datos de todo el mundo. Y nos encontramos con otra. No es verdad, gobernaban casi todas las comunidades autónomas.